Ya, esperen. Buenas noches, profesora. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer en el curso de Filosofía del Derecho las integrantes Penas Pecho y Viviana y Sena Congo Sarita Pamela. Vamos a hablar sobre la aplicación de criterios morales de la resolución de casos judiciales en el sistema legal peruano. El informe analiza las principales tendencias de positivismo jurídico y su aplicación en el derecho. Se estudian cuatro corrientes: el positivismo excluyente de Kelsen, que separa el derecho y la moral; el exclusivo de Hart, que admite criterios éticos; y el criterio de Ferro-Holly, que incorpora la justicia y derechos humanos; y el realismo jurídico de Rawls, que considera el contexto social y moral. También se examina un caso judicial peruano y el análisis de normas inconstitucionales desde estas perspectivas, concluyendo con una propuesta que destaca la importancia de entender estas corrientes para aplicarlas en el derecho de forma más justa y crítica. En el marco teórico tenemos lo que es el positivismo jurídico, ¿no? Que sostiene que la validez del derecho depende solo de su origen de fuentes reconocidas, sin basarse en la moral. Se divide en tres: el enfoque excluyente de Kelsen, excluyente de Hart y el criterio de Ferrajoli y Rose. En el realismo jurídico, en cambio, critica el positivismo al afirmar que las decisiones judiciales están influidas por factores sociales, políticos y morales, en los autores como Holmes, Kuhn, Frank y Lewin. Sostienen que el derecho debe estudiarse como realmente se aplica. Lo que tenemos es el positivismo excluyente de Kelsen, ¿no? Nos dice que el positivismo jurídico es una teoría que busca describir y explicar la naturaleza del derecho, distinguiéndose de la moral, su idea central, la tesis de fuentes sociales, en la cual el derecho surge de hechos sociales. Nos habla también de Hans Kelsen, que es una figura clave del positivismo. Sostiene el derecho y la moral son órdenes separados. El positivismo es normativista porque entiende que el derecho como un conjunto de normas excluyentes porque separa totalmente el derecho y la moral. Existen tres formas principales del positivismo jurídico: duro y excluyente, blando o incluyente, axiológico o normativo. Nos habla de positivismo incluyente o metodológico de Hart, ¿no? Que habla de la tesis de separación entre el derecho y la moral, la tesis de las fuentes sociales y la tesis de la discrecionalidad de Hart. El positivismo crítico de Ferrojoli nos habla de la ideología jurídica que entiende el derecho moral como el conjunto de los límites del sistema y poderes y de vínculos idóneos para asegurar la máxima efectividad de la declaración de principios constitucionales. Su propósito es prevenir los abusos de la autoridad, sostiene el garantismo sobre los cuatro criterios axiológicos, que es la igualdad jurídica, el nexo entre el derecho, fundamento y democracia, el nexo entre derecho, fundamento y paz, y los derechos fundamentales como la ley del más débil. En el realismo jurídico y Rawls y su apartamiento de positivismo, tenemos que el realismo jurídico del Afro se diferencia del positivismo jurídico porque destaca la importancia de los valores morales y el contexto social en la aplicación del derecho. Rawls, en el derecho no se entiende solo por sus normas, sino también por su relación con la realidad y los principios éticos de donde seguían los jueces. Autores como Oliver Carr también apoyan esta visión. Holmes plantea que el derecho debe adaptarse a los cambios sociales y reflejar los valores de la comunidad, mientras que Olive Crona sostiene que las normas jurídicas son modelos de conducta, no simples mandatos, y que deben interpretarse considerando la moral y la sociedad. En conjunto, el realismo jurídico propone la visión más práctica humana del derecho, donde las decisiones jurídicas deben buscar la justicia real y no solo el cumplimiento mecánico de las normas. Tenemos aquí un caso donde el expediente es la 00753 del 2020. La materia es una acción de amparo que demandado será el Ministerio de Salud, el Procurador Público del Ministerio de Justicia, el Derecho Humano, Procurador Público del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Seguro Social de Salud y la demandante, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Nos habla la parte de la demanda. La Defensoría del Pueblo, representada por el defensor, que es el Walter Francisco, propuso un amparo en beneficio de la ciudadana Ana contra el MINSA, contra la Salud y Ministerio de Justicia y Derechos del MINJUS, a fin de que declare implacable el artículo 112 del Colegio Penal que triplifica el delito de homicidio piadoso para el caso de la señora Ana, porque tiene un diagnóstico con una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa llamada polimiositis. Con ello, con la finalidad que pueda elegir sin que los terceros sean procesados penalmente, al momento de la cual emplazadas deberán procurarle un procedimiento médico de eutanasia.
Tenemos los derechos fundamentales, que son derecho a la muerte en condiciones dignas, derecho a la dignidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida digna y derecho a no ser sometido a un cruel e inhumano. Aquí le doy paso a mi compañera. El análisis sobre los derechos fundamentales. Según los fundamentos del 11 juzgado, resuelve declarar fundada en la parte de la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo en beneficio de doña Ana Estrada contra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud. Considerar afecto a los derechos a la dignidad, autonomía, a la libre desarrollo de la personalidad y a la amenaza de no sufrir tratos crueles, inhumanos. Siguiente. En el punto 3, análisis de las normas inconstitucionales desde la perspectiva del positivismo jurídico. Kelsen defiende un positivismo excluyente, mientras Hart propone un incluyente que admite cierta relación con la moral. El realismo jurídico critica esta visión formalística y resalta la influencia del contexto social y político. Siguiente. 3.1. Aportes del positivismo excluyente en análisis de las normas inconstitucionales, consideraciones del positivismo incluyente en la identificación de normas inconstitucionales. La validez formal de las normas jurídicas y en la importancia de la coherencia interna del sistema jurídico, su posición frente al positivismo excluyente basada en la idea de derecho de un sistema de normas creadas por el Estado. Identificación de las normas inconstitucionales. Según la ley 31.751, ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. En este test extremo modifica el artículo 84 del Código Penal y el artículo 339 del Código Procesal Penal. Siguiente. 3.2. Crítica del positivismo crítico a las normas inconstitucionales. Primero debemos saber que las llamadas leyes inconstitucionales son leyes que van de acuerdo a la Constitución, pero pueden ser dejadas sin efecto mediante un procedimiento especial. La inducción no establece deducciones lógicas, esto es algo que nadie niega. Sin embargo, la inducción permite hablar de mayor o menor validez de las normas inconstitucionales, que es lo único que es capaz de hacer las leyes. La creencia sobre si las normas inconstitucionales reflejan exactamente la realidad es completamente irrelevante para la práctica de la justicia. Siguiente. 3.3. Críticas del positivismo crítico a las normas inconstitucionales, perspectiva del realismo jurídico en el análisis de las inconstitucionales de las normas. Se puede decir que todas las normas de competencia atribuyen la potestad a una autoridad para promulgar nuevas normas con ciertos contenidos, incluye una cláusula alternativa tácita que autoriza al órgano en cuestión a promulgar normas en cualquier contenido. Pero de mi punto de vista, aquí las teorías están un poco erradas, ya que de estas se está confundiendo dos puntos distintos, el carácter definitivo de los órdenes jurídicos con las diversas interpretaciones que pueden tener cada legislador. Por ende, la declaración de inconstitucionalidad es competencia de algunos órganos judiciales determinados. Siguiente. Conclusiones sobre la resolución del caso. Se concluye que el expediente 573-2020 refiere a la muerte digna, así como a sus derechos fundamentales a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y amenaza a ciertas a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Esta declarándose fundada en parte la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo en beneficio de doña Ana Estrada Ugarte, quien padece de polimiositis, enfermedad incurable degenerativa en etapa avanzada que deteriora progresivamente sus capacidades motoras y la ha mantenido así en los últimos 12 meses. Siguiente. Conclusiones sobre la resolución del caso. El Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad humana, pero no presta la atención necesaria para la cuestión de la eutanasia, obligando así a los enfermos terminales a vivir sin dignidad porque no reúnen todas las condiciones para que la eutanasia sea considerada digna. Siguiente. Propuesta de solución. Una verdadera muerte digna incluye una ley que contenga la siguiente: el derecho a no sufrir innecesariamente, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a decidir y tomar medidas, a comunicarse con su médico, su familia, el derecho a mantener un diálogo confiable con amigos y sucesores en el trabajo, a menos que exista un deseo oculto de suicidarse. Siguiente. Estado.
El caso de Ana Estrada refleja la tensión entre el derecho positivo y los derechos humanos, mostrando cómo la justicia puede adaptarse a la realidad humana y moral de cada individuo. Eso es todo, gracias.